Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bueno, lo primero que yo suelo hacer siempre es dar las gracias. En este caso a Elena por haberme invitado, por contar conmigo para presentar su libro, y a ustedes por haber asistido, por venir. Bueno, yo soy seguidor de Elena desde hace tiempo. De hecho, eh, no me resisto a enumerar algunos de sus libros más importantes. Hilvanes y contrabando, Una dulce herencia, El encargo del maestro Goya, La fuente del francés, La playa del irlandés y por supuesto el que hoy presentamos, A océanos de distancia. Me preguntaba Elena si me había gustado y si me había gustado más que La fuente del francés. La verdad es que Elena se va superando cada libro que saca. Este a mí me gusta mucho porque trata del montañés, el navío de línea sobre el que yo también escribí. Todas estas novelas son detalladas novelas basadas en nuestra historia. En este caso, Elena desarrolla la acción en un determinado periodo histórico, que en este caso es febrero de 1796 hasta octubre de 1805. Y lo hace con un estudio en profundidad. Y esta parte, que es la de la documentación, es la parte más árida para el escritor, porque al escritor habitualmente lo que le gusta es escribir. Pero hay que documentarse primero, previamente, para poder hacerlo adecuadamente. Y esta a veces pasa desapercibida dentro de la trama del libro. Bueno, pues hay que documentarse, hay que investigar hasta los más minúsculos detalles que luego harán que una novela sea grande, porque son los detalles los que hacen a las novelas grandes. Eh, esta documentación lleva mucho tiempo, es lo primero que se hace y es muy larga y compleja. Los pasajes en los que el navío El Montañés navega por Asia, en este periodo, cumpliendo la función que le asignaron, que fue la de protección del galeón de Manila, defensa de las costas de Manila contra los ingleses fundamentalmente, y de protección contra los piratas filipinos, son exquisitas historias de la Armada Real Española. La vida de los marinos y oficiales de esta armada también está narrada con admirable precisión, así como todos los comandantes que ella va colocando al frente del navío, que cronológicamente los va colocando perfectamente. Incluso las distintas naves que conforman el llamado galeón de Manila, porque el galeón de Manila es un término genérico que se utiliza para los galeones que hacían el trayecto desde Manila hasta Acapulco, pero que eran pues uno o dos al año, pero que eran distintos y que estuvieron 200 años haciendo ese trayecto. Luego, a mí también me ha parecido importante, meritorio, la descripción de la sociedad y la forma de vida en Manila a través de las líneas de esta novela, la cual nos traslada hasta allí con facilidad. Allí estaba Manila, que era donde estaba el Montañés, la escuadra española, y muy cerquita estaban Cantón y Macao. Cantón era una provincia china, un puerto chino, en el cual China permitía el comercio de los extranjeros. Y Macao, que era portuguesa, pues era un nido de espías, fundamentalmente. Bien, por eso la Armada Española, el Montañés, tenía también sus espías en Cantón y en Macao. Y por eso de vez en cuando le llegaban noticias como una que describe Elena perfectamente, que son la Armada inglesa que sale protegiendo a un barco de comercio inglés, que es cuando el Montañés queda desarbolado, que es un episodio muy interesante. Bien, decía antes que los detalles son importantes. Bueno, a mí me parecen muy importantes. Comento alguno para que sea más fácil descubrirlos al leer el libro. Por ejemplo, el teniente de la narración le recomienda a Francisca y a su madre, les suministra bizcocho, que eran unas galletas que se comían en la armada
porque fundamentalmente solo se puede encender fuego en un barco de madera una vez al día y en sitios muy concretos, en un sitio muy concreto. No se puede hacer cocina o cocinar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y además, encima, hay tormentas, hay huracanes, hay... Bueno, pues las galletas es eh, un alimento que hizo la Armada es profeso para que durase muchísimo tiempo y si pudiera comer en cualquier circunstancia. Este teniente se la suministra a Francisca mmm, eh, para cuando se acabe toda la alimentación, por lo menos les quede eso. También es importante, y en el mismo sentido, unos cubitos de concentrado de carne que tenía la Armada, que sería como la Becren de ahora, y que les servía para hacer sopa fundamentalmente en frío. También otro detalle que nos cuenta es como el mascarón de proa del Montañés, que hasta el año, el Montañés se votó en 1794, hasta el 1793 era obligatorio que en la proa de los barcos fuese un león rampante. Es el león este que conocemos más. Bien, en el Montañés, que se votó, como digo, en el 94, ya se permitía poner algo alusivo al nombre del barco. En este caso, era un montañés, efectivamente. Este es un montañés. ¿eh? Bien, llevaba un montañés, que ella lo explica aquí también. Y también explica cómo el montañés, el navío, surgió de una cuestación de los indianos montañeses, a instancias del marino más importante que tuvimos en Cantabria, que era José Javier Bustamante y Guerra, que era de Ontaneda. Él habló, cuando estaba con la expedición Malespina, habló con el virrey de Nueva España, que era descendiente de montañeses también, y le quedó convencido de hacer esa acuestación y le hicieron con los indianos montañeses, porque aunque se hizo también en España, pero en España realmente en Cádiz, y por esa zona hubo gente que dio dinero, pero aquí en Cantabria éramos más pobres que las ratas. Entonces aquí nosotros no hemos encontrado ningún dinero. Y también quiero destacar el rico vocabulario marino, que por cierto, ya les anuncio que hay un glosario al final del libro. A mí me pasó lo mismo, que puse un glosario en uno de los relatos sobre el montañés y luego las personas que lo leían me, me acusaban de que por qué lo había puesto al final. Porque claro, si uno no sabe que está ahí, pues a lo mejor se lo pierde. Entonces, según se va leyendo, hay palabras que son marineras que uno no conoce. Pues ir al glosario porque merece la pena. A mí el vocabulario me gusta mucho. Bueno, le dije a mi editor, digo, ¿y esto no se puede poner al principio? No. Bueno, pues ya está. No. Al final lo tienen ustedes. Bien. El comienzo del libro describe la deserción de dos marinos del Montañés en las Islas Malvinas. Un hecho histórico que sucedió realmente y está probado, como todo lo del Montañés, está probado por los archivos históricos digitalizados que existen, porque entonces todos los comandantes tenían que dar parte, fundamentalmente a Godoy, le tenían que escribir contándole los hechos que iban sucediendo, de tal manera que casi todo está descrito. En este caso está descrita la deserción de dos marinos montañeses que no sabemos muy bien por qué desertaron allí, en las Islas Malvinas, ¿no? Que había poco que hacer. Pero bueno, a Elena le sirvió para empezar toda la trama. Pasamos el Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos era un lugar terrorífico de grandes tormentas y múltiples naufragios. Tenía fama de tormentas importantísimas, de grandes vientos, de huracanes, Bueno, pues pasamos por ahí. Y nos vemos involucrados en las maniobras del buque, sus tormentas, los huracanes. Pasamos por el estrecho de San Bernardino, que es tan real como la misma Manila, que está ya cerca de Filipinas y que era la única entrada que había para poder, pero que tenía unos peligros enormes, por los falsos fondos y por las costas abruptas que había. Los tifones también en Manila. Manila es zona de tifones que eran habituales.
Y luego otro problema era la falta de recursos para los astilleros, para las reparaciones de los barcos, que ahí también Elena se lo tuvo que buscar porque no era fácil. Bueno, y también tendríamos que hablar del tornaviaje, el regreso a Acapulco por el Océano Pacífico, que nos describe ella perfectamente, entre marejadas, penurias y desesperación, que lo pasan realmente mal en un barco que tardaba pues alrededor de 4 meses o más en llegar hasta Acapulco. Y luego, una vez que llegan a Acapulco, todas las mercancías del galeón de Manila pasaban a Veracruz fundamentalmente y desde allí eh, por, eh, por la ruta de Indias hasta Cádiz, que era el único puerto que podía recibir mercancía de América. También describe el abandono de la fragata Fama en Puerto Mauricio, que también es un hecho histórico, para arreglar una vía de agua, la visita a Ciudad del Cabo, que a mí me gustó muchísimo ese pasaje, la visita a Ciudad del Cabo con excursiones, haciendas, viñas, y las instrucciones de Álava para una travesía adecuada, que colma la novela de autenticidad histórica. Una trama con un conocimiento exhaustivo, aparte de la historia, del comercio, el contrabando y la pacotilla. La pacotilla era lo que les permitían a los oficiales meter de contrabando de manera medio legal, porque como los sueldos no eran muy grandes, pues les dejaban. Todo ello regado con las pasiones humanas, necesidades, supervivencia y la mujer a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que en Manila, por lo que vemos, no era fácil, ni en Manila ni en casi ningún sitio, pero bueno, en Manila peor. Y la delicadeza. Ahí está la sensibilidad con que trata a Cosima, la criada huérfana. Y las escenas de amor. No les diré nada de esto, solo que las disfruten. Hay quien puede llamarlo comedia romántica. A mí me gusta más hablar de sensualidad literaria. Y la emoción que destila el libro de las primeras líneas a las últimas. Ya les aviso que contengan sus lágrimas porque no va a ser fácil dominar la emoción. Y el final, el que nos parece llegar pronto, porque da la impresión cuando uno lleva 2/3 que esto se acaba, pues no, nunca alcanzamos, porque cuando ya creemos que no puede pasar más, sucede algo que nos conmueve y nos preocupa. Y esa trama que mantiene el nivel de tensión durante todos los capítulos y que hace que estemos deseando llegar a algún sitio tranquilo del libro en que poder estar a salvo y leer despacio, degustando frases y vocabulario. Y no se dejen sin leer las últimas explicaciones en las notas de la autora y las aclaraciones de su página web, que logrará mantener el ensueño como en esas buenas películas en las que uno no quiere abandonar la butaca del cine para no romper la fantasía y poder seguir un poco más en la ficción que nos ha emocionado sin volver a la realidad. Lean esta novela despacio, comprendiendo y conociendo su historia, paladeando su vocabulario, siguiendo con desasosiego sus buenas y malas pasiones, emocionándose con el amor y la triste realidad de la vida. Naveguen por mares procelosos sin miedo ninguno, porque Elena los llevará a buen puerto. Gracias. Bueno, lo primero, agradecer al Ateneo que nos ha cedido la sala, que está la cosa complicada, y por supuestísimo a Alfonso, sus maravillosas palabras. Nos conocemos ya de hace tiempo y además, en fin, le he dedicado el libro porque me ha echado un cable siempre en toda la cuestión de la documentación sobre el montañés, además de su libro, evidentemente. Y bueno, vamos a empezar un poquitín ya con lo que es la novela. Esta novela, como ya más bien nos ha avanzado Alfonso, sigue la estela de la escuadra de Álava, que le ordenan ir a Filipinas para defender las islas frente a los ingleses
y también para el estudio de nuevas rutas de comercio, para toda la cuestión de la hidrografía y de las propias islas, porque no tienen tampoco cartografiadas, son 7.000 islas. Filipinas es un conglomerado y es una zona muy difícil de abarcar, incluso de defender, como ahora veremos. Los barcos, entre los barcos que forman la escuadra, figura uno, como antes ha mencionado, el Montañés, que yo traigo aquí la camiseta muy, muy propia del Montañés. Y yo ahí lo que hago es, el Montañés es el cordón umbilical que me une a Cantabria. Todo el mundo me pregunta, oye, ¿tú qué escribes todo sobre Santander? ¿Qué pasa ahora en esta novela que te vas a Manila? Digo, bueno, bien, me voy a Manila, pero en un barco que es de fondos de aquí, de Cantabria. Ese es el cordón umbilical que nos une. Y ahí subo a mi protagonista, a mi teniente de fragata, que va a ser el que va a llevar toda la parte, una de las partes. Luego hablo de los protagonistas. Ahora vamos a seguir un poquitín el porqué del título. Porque cuando estuve buscando el título de la novela, habían todos que si las islas de Poniente, que si las islas Filipinas, que si las islas de Felipe, que si... Había 50.000 títulos y yo digo, madre mía, a ver si encuentro uno para que sea un poco diferente, que no sea como los demás. Y entonces me di cuenta del trayecto que había que seguir para llegar a Filipinas. Salían de Cádiz, no sé si se ve el cursor, había que atravesar todo, seguir todo el Atlántico, doblar el Cabo de Hornos y entrar en otro nuevo océano, que es el Pacífico, y llegar hasta Filipinas. Pero si hiciéramos el camino contrario, es decir, sería todo el Índico, doblar el Cabo de Buena Esperanza y subir todo el Atlántico hasta Cádiz. ¿Qué pasa? Ahora estamos acostumbrados a viajar rápido y que las distancias pues casi no existen, se acortan. Pero acabo de describir, sea de una manera u otra, el viaje de un año. Es decir, de Cádiz por Cabo de Hornos hasta Manila tardaron un año y eran fragatas de guerra. Es decir, que iban a lo que iban. El Atlántico normalmente hasta el Caribe suele ser un mes y medio según los vientos y según el tiempo. Y solían recalar mucho pues, en las Islas Canarias y demás. Pero si había que doblar el Cabo de Hornos ya era otra cuestión. Se prolongaba muchísimo. Y luego además, cuando llegas al Pacífico, tienen que esperar a que llegue los tiempos buenos para poder cruzar el Pacífico. El Pacífico era la ruta más compleja porque no había dónde recalar. Es decir, tenían que estar en el barco 4 meses sin tocar tierra. ¿Qué quiere decir eso? No solamente estar encerrados en un barco 4 meses, es el agua y los alimentos. Complicadísimo. Para mantener el buen estado del agua, que no se corrompa, y de los alimentos. Por lo tanto, llegaban en bastantes malas condiciones normalmente a Manila. Era la ruta más compleja. ¿Por qué esa ruta seguían tan compleja? Esta era, más o menos, veis, las rutas que seguían los barcos españoles. Si os dais cuenta, de Acapulco hasta Manila es esta la ruta más corta. Esta vienen a ser como 3 meses y medio así. Y la que más duraba era la de Tornaviaje, que era 4 meses o 4 meses y medio. Claro, ¿qué pasaba? Que no tenían enemigos en este mar. Mientras que en la otra parte, en la parte del Atlántico o del Índico, justamente la ciudad del Cabo pertenecía a los holandeses primero, toda la parte de Sumatra, Java también pertenecía a los holandeses, después se lo quitaron los ingleses, entonces Mauricio y Madagascar era de los franceses, es decir, Portugal, Francia y Holanda estaban en todo el Atlántico y todo el Índico. Entonces, ¿qué les quedaba a los españoles para poder llegar a Manila? El Pacífico, la parte más difícil y más dura. Y esa es la que realizaban en realidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues
así lo titulé, a océanos de distancia, porque es que estaban, fueras por donde fueras, estaban lejísimos. Y eso, pues, ¿qué pasaba? Pues que causaba problemas. Vamos a ir, una vez que hemos visto la ruta, vamos a ir a los escenarios. El primer escenario donde vamos a estar y donde vamos a recalar es Manila. Manila, no penséis en el Manila de ahora. Esta es una reconstrucción que ha hecho Despertaferro en la segunda mitad del siglo XVII de la ciudad de Manila. Como veréis, toda la parte de los españoles estaban prácticamente en la parte que llaman de intramuros. Todo era la parte fortificada. ¿Cuántos había? 6.000, 10.000 españoles, no, 6.000. No, yo 10.000 no me arriesgaría a decir tantos. Y en esa parte estaban pues todos los conventos, la primera universidad que se construyó, incluso en cualquier colonia, antes que en América, se construyó en Manila. ¿Por qué? Porque necesitaban atraer a los españoles, porque nadie quería ir allí. Era el Quinto Pino. Ahora veremos un poquitín también de qué va la historia. Y luego todo alrededor, fuera, por la parte de fuera, estaban todos los barrios donde vivían los que llamaban ellos los sangleyes. Eran los chinos, con los que precisamente comerciaban y establecían el comercio. Los barrios se llamaban Tondo, Binondo, Bagamboyán, y era donde estaban los indígenas también, los filipinos en sí. Había japoneses, chinos, malayos, todo lo que circulaba más o menos por toda la Indochina, por toda la parte del Índico. ¿Y qué ocurrió? Pues a lo largo del siglo XVII los españoles lo tuvieron muy mal, porque si eran 6.000, pongamos ahí, encerrados, 6.000 españoles, fuera había pues a lo mejor 15 o 20.000 chinos. Y no se llevaban bien, a pesar de que dependían unos de otros del comercio. Tan es así que en 1765 los ingleses conquistaron Manila y estuvieron 2 años en Manila, gracias al apoyo de los sangleyes, de los chinos, que traicionaron a los españoles. Sin embargo, lo abandonaron. ¿Por qué lo abandonaron? Pues muy sencillo, pues porque era muy complicado de mantener. Era un dineral mantener ahí toda esa población. Fijaros que tienen que traer mercancías, alimentos, gente, balas, tenían que traer municiones, cañones. Eso lo hacían los españoles. Los españoles en los barcos llevábamos de todo, pero no solamente fue aquí en Manila, también fue cuando en América. Todas las colonias, todas las ciudades, Cartagena, todo, lo traíamos todo, lo llevaban de la península y suministraban todo a esas colonias. Pero los ingleses no estaban por la labor. Era muy difícil de mantener. Y entonces lo abandonaron, lo dejaron. Y los españoles lo volvimos a ocupar. ¿Qué pasó con los sangleyes? Pues que hubo que perdonarlos. Había que comerciar con ellos, no teníamos otra alternativa, pero se mantuvieron pues todo muy fortificado y tú aquí y yo allí, todos separaditos. En esta parte de Manila, los españoles que vivían eran prácticamente todos los comerciantes, eran intermediarios. Manila era un centro intermediario entre Cantón, la India, las mercancías que llegaban de esa zona, y de ahí salían en el famoso galeón a Acapulco. Eran los intermediarios y se hacían de oro. Pero los españoles que estaban por todas las demás islas, en Bohol, o en las Visayas, vamos, y en Mindanao, esos que tenían haciendas, eran unos colonos bastante pobres, porque vivían nada más de lo que conseguían cultivar. ¿Y cómo eran esta situación en Manila? Manila era una capitanía general que dependía del Virreinato de Nueva España.
¿Por qué capitanía general? ¿Qué diferencia había entre virreinatos y capitanías? Que la capitanía era de mucha menor importancia y mucha menos población, por lo tanto dependía de un virreinato que tenía mucha más población y tenía mucha más importancia comercialmente. Si os dais cuenta, Manila, lo que es la ciudad, está en la desembocadura de un río, Pasig, y casi todo, ya veréis aquí, al ser, esto es Manila, otra vez, esto es otra, con todos los barrios, donde Mirondo era totalmente chino. Bueno, si os dais cuenta, había muchas ramificaciones, muchos canales, más que canales eran ramificaciones, porque al ser la desembocadura de un río se hacían muchos brazos. ¿Qué significaba esto? Pues significaba, primero, cuando llegaban los monzones, inundaciones. Y cuando pasaban los monzones, precisamente toda la porquería, los desechos humanos y demás, todo iba al agua. Cólera, tifus. Estaban rodeados de medidas prácticamente antihigiénicas. Manila, dentro de lo que cabe, se mantenía dentro un poco aparte del resto de la población, pero tenían bastantes problemas insalubres, aparte de la civil defensa de las 7.000 islas, porque estaban rodeados, además de sultanatos, todos maometanos. Era lo que llamaban los piratas moros, que normalmente asaltaban a los indígenas, a los filipinos, y los hacían esclavos que los vendían en Makassar. Había allí varios centros de venta de esclavos. Y luego, por si fuera poco, además de la lejanía, de lo que era insalubre, y de los problemas de abastecimiento, teníamos otro problema, y era el cinturón de fuego. Las catástrofes naturales. Acabamos de hablar antes de las inundaciones por los monzones. Eso no era nada al lado de los terremotos, de los tifones y de los volcanes. En el siglo XVII, justamente, hubo 3 volcanes que barrieron totalmente las islas. El volcán Taal en 1754, si vosotros lo veis, se le llama ahora el lago Baal. Es enorme al lado de Manila y es solamente el cráter. Barrió la isla. Mindanao en 1765, seguimos en el mismo siglo, se cargó media isla y prácticamente todos los indígenas tuvieron que buscarse la vida ejerciendo de piratas, porque no pudieron volver a sus aldeas. Y en 1800, que nos pilla allí, a nuestra escuadra y a nuestros protagonistas, fue el del Mayón, que también fue tremendo. El del volcán Mayón está muy bien descrito porque, fijaros que estamos en 1800. ¿Qué quiero decir con ello? Es la entrada del siglo XIX. En el siglo XIX, si os dais cuenta, fueron las grandes academias de ciencias naturales, había expediciones, había un gran interés científico. Y en las islas, en Filipinas, este desarrollo, este interés científico lo llevaron a cabo todos los sacerdotes agustinos, jesuitas, porque los españoles prácticamente no había, eran muy pocos, y los pocos que había eran prácticamente los que obligaban a venir a las Filipinas desde Nueva España. ¿Qué pasaba? Que como no había voluntarios para ir a las Filipinas, porque si ya Nueva España estaba lejos y ya ir a América era todo una aventura, pues ya ir a las Filipinas, ¿para qué te digo? Porque además ibas allí y volver, la cosa se las traía. Entonces, ¿qué mandaban muchas veces? Presidiarios. Habían presidiarios, había gente con poca formación, y por lo tanto eran los sacerdotes los que fortificaban las poblaciones, los que organizaban pequeñas fuerzas sutiles. ¿Qué eran las fuerzas sutiles, las armadas sutiles? Eran barcos pequeñitos, con unas culebrinas para defenderlos de los moros, de los piratas moros. Y todo esto lo hacían los sacerdotes, eran los que hacían los estudios hidrográficos, los estudios de la tierra, los estudios también de los animales, de la botánica, y también
de los materiales que echaban fuera los volcanes. Todo eso lo hacían los sacerdotes. Curioso. Yo la mayor parte de la documentación que me encontraba era de esta gente, que estaban allí destinados por sus órdenes. Bueno, pues esto es más o menos lo que es Manila. Vamos a otro centro. Bueno, esto es las casas, como eran las casas, que también las describo. Evidentemente eran casi como palafitos, aunque estaban en tierra, se construían en alto, precisamente para evitar las inundaciones y evitar pues todos los bichos, insectos, y también porque era como corría más el aire, ¿no? Un poco más en alto que sobre el suelo. La otra ciudad, Ciudad de México. Las características son exactamente iguales a las de Manila. La ciudad, ortogonal también, con una disposición, está en medio de una laguna. También, por lo tanto, tenemos los mismos problemas de insalubridad. Cólera, tifus, había una gran mortandad infantil. Y también la riqueza era el comercio. ¿Por qué? Porque precisamente Ciudad de México se encuentra, si os dais cuenta, aquí en medio de todas las rutas del comercio de América. Cuando llegaba el galeón a Acapulco, que se producía una feria, y ahí voy a tirar un poquitín por tierra un mito, que es la riqueza del galeón de Acapulco, que llegaba llegaba a Acapulco, salía por Veracruz y nos llegaba a España. A España no llegaba nada. Llegaba en Acapulco, se celebraba la feria iban los grandes almaceneros que venían de los virreinatos de Perú, de Nueva Granada y luego de todo el norte de América, porque había todos los caminos reales, se llamaban, que partían todos de Ciudad de México, y los caminos reales llegaban hasta Santa Fe, Sacramento, más al norte por toda la parte de California, o bien por el sur que llegaban a Cartagena de Indias, que era Nueva Granada, o bien Perú o Chile, que era Capitanía General del Virreinato de Perú. Y lo que sobraba salía por Veracruz a Cádiz. Y aquí viene otra cuestión muy importante. Bueno, voy a seguir con Ciudad de México. Ciudad de México, por lo tanto, vemos que es un centro de distribución muy importantísimo de comercio para toda América. Había dos caminos de Acapulco a Ciudad de México, se llamaba el Camino de Asia, y de Ciudad de México a Veracruz se llamaba el Camino de Europa. De Europa llegaba a Veracruz todo lo que los mercancías, el comercio, se distribuía en Ciudad de México para el norte o para el sur, y lo mismo pasaba con Asia. ¿Qué ocurrió con lo del comercio que decíamos que no llegaba casi nada? Llegaba los restos a Cádiz, pues que se dieron cuenta los gremios de la península de que había un monopolio entre Manila y Acapulco, lo que es Nueva España, y no dejaban llegar mercancía prácticamente con cuentagotas a la península. Intentaron romper ese monopolio, y esto lo cuento en la novela, porque no se confundan cuando hablo del consulado de Filipinas, el consulado de cargadores o de comerciantes de Filipinas, y cuando hablo de la Real Compañía de Filipinas. No es lo mismo. El consulado de cargadores de Filipinas, ese era el monopolio que participaba del galeón que iba a Acapulco. Era cerrado, tenían sus normas y tenía todo estipulado. España pidió, los gremios españoles pidieron al rey que rompiera ese monopolio, pero lo hicieron creando la Real Compañía de Filipinas. ¿Qué pasaba? Que no les dejaban participar en el Pacífico. Y la Real Compañía de Filipinas tuvo que arriesgarse a abrirse camino por Ciudad de Cabo y el Índico, que era la zona más peligrosa porque tenían que soslayar pues, a Inglaterra, a Portugal, a Holanda, a Francia,
según con quién estuvieran en ese momento de enemigos. Por lo tanto, se la jugaban mucho más. Pero eran más independientes y no estaban sujetos a esas normas tan rígidas que tenían los del monopolio del galeón de Manila. Evidentemente, mi protagonista va a estar ahí, en la Real Compañía de Filipinas, todo aquello que rompa con las normas. Y bueno, pues una vez que hemos visto un poco lo que es el escenario, lo que van a ser los escenarios, que como vemos son bastante amplios, los protagonistas, y con estos ya finalizo. Por un lado tenemos una historia en el mar, que va en el Montañés, que es nuestro Melchor Crespo, nuestro teniente de fragata, que claro, como ya sabéis que todos los oficiales de aquella época de Marina, bueno, y del ejército en general, eran todos segundones de casas nobles. ¿Qué pasaba? Que eran gente que estaba acostumbrada a vivir bien y de pronto les daban la patada y decían, ala, arreglaros la vida porque aquí solamente hereda el mayor y los demás averiguaros como podáis. Bien, les facilitaban porque había que pagar, o bien el sacerdocio, o bien entrar en la escuela de guardiamarinas, o bien lo que sea, pero arreglaros. Entonces esta gente es acostumbrada a vivir bien, pues quiere seguir viviendo bien. Entonces cuando mi protagonista se da cuenta de que van a ir a la tierra de las especias, hacen como una especie de... se agrupan. Se hace amigo del teniente de navío, se hace amigo del piloto del primer piloto, porque es el que más sabe de comercio y a ver cómo se las pueden arreglar para hacer fortuna. Van a hacer fortuna en las Islas de las Especias. Pero claro, se chocan con una cuestión, y es que no pueden subir cargamento. Ellos no... Es un barco de guerra. Entonces, ¿cómo pueden solucionarlo? Y entonces aquí va a ser cuando lleguen a Manila y conozcan a mi protagonista, que es perfumista. ¿Y qué es perfumista? Pues perfumista, bueno, aquí me basé en este libro, El buscador de esencias, que es muy bueno, yo os lo recomiendo, es bastante fácil de leer. Y pues perfumista era, pues estamos en la isla en la zona de las especias. Y entonces, ¿cuáles son esas especias que se utilizan para los perfumes? Pues el benjuí de Laos, la canela de Sri Lanka, la vainilla de Madagascar, el pachulí de Indonesia, el sándalo de India y el oro de los perfumes, el oud o el argar, que es una resina de árbol, de la aquilaria, que hoy día está prácticamente extinguido. Entonces, ahora mismo las casas de perfumes donde adquieren el oud o el argar lo han conseguido de forma sintética. Pero vamos, es el oro del perfume. Y esta mujer confecciona perfumes con estas esencias, que son carísimas, y tienen mucho éxito porque son muy diferentes de las que se hacen en Europa. En Europa, ¿qué tenemos? Tenemos el jazmín, tenemos la lavanda, tenemos los cítricos, es decir, las rosas, otro tipo de olores muy diferentes a los que nos llegan de allí, de Asia. Y bueno, pues esta mujer sí conoce todos los entresijos del comercio y con ayuda de estos hombres pues se asocian y entonces pues bueno, aquí surge la trama de traiciones, contrabandos y con muchas historietas. Pero hay otro nuevo personaje que dije yo, bueno, muy bien, está el hombre, está la mujer, pero ¿quién es el que verdaderamente mueve todo ese comercio? Precisamente los chinos. Antes he mencionado a los chinos. Dependen de ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasa en China? En China ha cambiado la dinastía. Era las Han, la dinastía Han, que era la más importante y la más extendida en China, pero había habido un golpe de Estado y habían subido los manchúes. Y los manchúes lo que primero hicieron fue restringir el acceso a los extranjeros en China.
se limitaban en Cantón, pero en Cantón estaban encerrados en un territorio que llamaban de las 13 factorías. Y eran las 13 factorías de diferentes países y solamente podían comerciar con un monopolio chino en Cantón. Entonces, yo he puesto un tercer personaje que se llama Jianzhou. Para mí es el mejor personaje. Yo siempre tengo algún personaje favorito en mis novelas, pero nunca son los protagonistas. Siempre, pues en Nirvanes y Contrabando, mi personaje favorito pues era Ernesto. O en La Fuente del Francés, mi personaje favorito era el irlandés. O, no sé, siempre había algún otro personaje. Ahora, el de la playa del irlandés, mi personaje favorito es el abogado, Juan Manuel. A mí y aquí mi personaje favorito es el chino, Jianzhou. A mí me ha encantado cómo me ha quedado. Es muy cínico, muy, muy chino, porque esconde mucho la mano, y es muy... yo me acuerdo, mi abuelo, que era abogado, comentaba siempre un chiste, pero bueno, no era un chiste, pero decía siempre, una historia contaba, que era... venía un señor, acudía al abogado y decía, oiga, mire, es que tengo un problema y es que fulano requiere mi vaca porque pastaba en su prado. Y claro, mi vaca, aunque paste en su prado, es mi vaca. Y dice, no se preocupe, eso lo tenemos defendido y no se preocupe que lo ganamos. Ah, muy bien, bien, perfecto. Se va y llega otro y dice, no, mire, es que tengo un vecino que es que su vaca pasta en mi prado y la vaca es mía porque está alimentada con mi prado. Sí, sí, no se preocupe que usted va a ganarlo, lo tiene clarísimo, nada, perfecto. Entra la mujer del abogado asustada diciendo, oye, fulano, que es que has prometido a los dos que van a ganar el juicio y uno de ellos lo va a tener que perder. Dice, tú no te preocupes, mujer, que al final la vaca es mía. Entonces, este es Jianzhou. Este Jianzhou es esa filosofía. Que los demás se peguen, que luego yo ya recogeré la cosecha, vamos. Y me parece que, vamos, me ha quedado bastante bien y la filosofía china en este caso. Y luego también otra de las cosas que menciono es cuando los manchúes se hacen cargo que se hacen con el poder en China, la etnia Han, a la que pertenece mi chino, se sublevó, se rebeló y hubo allí pues como una especie de guerra civil dentro de China, pero fue sofocada y entonces lo que continuaron los Han fue con una sociedad secreta que se llamaba el Loto Blanco. Esta sociedad secreta la cito porque el Loto Blanco va a tener también su cierto protagonismo en Manila. Y bueno, pues prácticamente, porque yo la trama ya sabéis que no la toco. Yo hablo un poco sobre los escenarios, los protagonistas los menciono, hemos visto un poquitín la situación de Manila y el porqué a océanos de distancia y si alguien quiere hacerme alguna pregunta determinada sobre esto que hemos estado hablando, pues... bueno, para terminar, antes de las preguntas, tengo una página web que antes mencionó Alfonso. En la primera, al principio, solamente vienen las novedades, habla de los enlaces de compra y venta de las novelas. Pero aquí arriba, en la parte derecha, en estas 3 rayitas, si ustedes le dan, se van abriendo varios menús. En este caso, aquí Océanos de Distancia siempre es el que está afuera. Si le dan a esta flechita, pues sale sinopsis, personajes, contexto histórico, los personajes cuáles son históricos y cuáles no, bibliografía, en fin, tenéis escenarios, tenéis también todos los planos, todos los mapas, mucha información adicional. Si le dais a novelas, se despliega, es como veis, es muy intuitivo, y van saliendo todas las novelas, y de todas mis novelas
hay siempre más información, siempre hay sinopsis, personajes, escenarios, trasfondo histórico, bibliografía, todo lo que queráis, todo tipo de información. Y ahora sí que sí, doy paso a las preguntas. Que levanten la mano. El que quiera hacer la mano, que levanten la mano para que los vea si alguien quiere preguntar algo. Mira. Oye, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque aunque no sea el tema esencial de tu trama que no nos cuentas, ha salido el galeón de Manila, que nadie habla de él. Sí, bueno, y una de las cosas que cuento de este galeón de Manila es también cómo se hacían los fardos y cómo se hacía la estiba, porque tampoco se cuenta. Y luego cuando llegan a la feria, que participan en la feria, mis protagonistas, cómo se realizaba la subasta, y por eso que llegaban todos los almaceneros de todos los virreinatos. Sí. No, es que nadie, efectivamente, no se encuentra, no, en las novelas no lo citan, no se encuentra. Entonces, no, yo he sido a base, es más, yo la documentación la he tenido que buscar en México, porque aquí poca. Y tú también, sí. Pues, es que aquí poca. ¿Por qué? Porque precisamente el galeón dependía de Nueva España. Y entonces está toda la documentación allí. Y bueno, no aburro con datos, no os asustéis. Lo menciono porque ellos participan de una manera muy ligera. Y entonces, pues bueno, os vais dando cuenta de cómo se hacían las estivas, quiénes participaban y cómo se vendía todo, y lo que poco que quedaba, pues llegaba a Veracruz para allí embarcarse para España. Una cosa que sí que no he mencionado es, claro, hemos hablado del viaje del montañés y de lo que tardan, pero si era un civil, ojo, si era un civil el que tenía que viajar, tardaba años en llegar a su destino. ¿Por qué? Primero, si era una escuadra, un barco de guerra, no iban civiles. Segundo, en los que llevaban cargamento, no eran de pasajeros, es decir, viajaban normalmente pues gente de la administración o gente, es decir, un civil, así porque de pronto, oye, yo quiero irme ahora a tal sitio. No, complicado. Y si le hacían un sitio. Es más, muchos de ellos tenían que enrolarse prácticamente en la marinería para poder viajar. Y luego, además, que haya barco. Cuando leáis mi novela, eso de que había un galeón todos los años, tararí que te vi. Ya os iréis dando cuenta porque yo menciono exactamente los galeones que salieron en los años que estuvieron, en los 6 años que estuvieron allí en Manila. Y me parece que fueron en los 6 años 4 o 5 galeones. No llegó a galeón por año. Y con muchas dificultades. Es decir, que lo de viajar, y eso, llegabas luego a ese sitio, por ejemplo, a Acapulco, y vete a Veracruz, y a ver en Veracruz cuándo salía una nave que fuera donde tú quisieras. Complicado, muy complicado viajar para los civiles, muy complicado. ¿Por qué si cuando iban por el Cabo de las Tormentas o por Buena Esperanza o por donde fuera, el tornaviaje le hacían mucho más directo a Veracruz o a Acapulco? ¿Por qué no lo hacían de la misma manera? Por los vientos, precisamente porque era circular. Los vientos, sí. Los alisios, unos iban en una dirección, iba como un poco más hacia el sur, y los de tornaviajes tenían que subir un poco más arriba porque eran más arriba los que venían en la otra dirección. Es decir, la forma más fácil de viajar es con el viento en popa. Sí, ya, pero sí, sería mucho más sencillo esperar a que... No cambian los vientos, son fijos. Son fijos, no cambian. Es como si fuera una vía de un tren. Es decir, tú vas por la vía del tren, esta es esa dirección y el viento no cambia. Soplan siempre en esa dirección. Ya, claro. Vale. Y los de vuelta, pues soplan siempre en la misma dirección. Vale, entonces vale. Es suicida totalmente claro. Ir en dirección contraria al viento. Vale. No, o sí se mueve porque puedes ir zigzagueando, pero claro, en vez de durarte 4 meses, pues igual tardas 1 año y medio en llegar.
Bueno, pues si no, pues damos paso a la firma. Y muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberos aburrido.